literal. Yo le reto a cualquier hermano protestante a que me diga dónde en la Biblia dice que la confesión es directa con Dios. Que así lo diga la Biblia. Si lo encuentra, me voy a su iglesia. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque esa frase, la confesión es directa con Dios, no existe en la Biblia. Esa frase se la inventó el hombre, mayormente los pastores. Ya ve que les gusta el diezmo, hay que engañar a la gente. La confesión es directa con Dios, no existe en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe esa frase allí. Jamás la va a encontrar. Ahora, a mí una vez me dijo un protestante: usted me puede encontrar a mí la confesión con un nombre. Le dije: te lo compruebo con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Te puedo comprobar que la confesión es con el sacerdote, tanto el sacerdocio del Antiguo Testamento como ahora el del Nuevo Testamento. Y te lo compruebo, Antiguo y Nuevo Testamento. Tú solamente escoge cuál quieres primero. Porque soy bien buena gente, siempre me gusta dejarle escoger. Obviamente yo voy a comenzar el Antiguo Testamento. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que la confesión es directa con Dios, o eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver si es cierto que la confesión se la inventó la Iglesia Católica o se la inventó Dios. Y si se la inventó Dios, yo tengo que creerlo. Si está en la palabra de Dios, yo tengo que creerlo y aceptarlo. Porque si la Biblia me enseña que la confesión es con el cura, eso es porque es voluntad de Dios y yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Váyase a Levítico, capítulo 5, versículos 5 al 6, hermanita. Solamente me leen los versículos que le digo. Levítico, y por cierto es Levítico, porque muchos dicen Levíticos. ¿Cuál es Levíticos? Levítico, capítulo 5, versículos 5 al 6. Escuche lo que dice la Biblia. Dale. Si alguien se hace culpable... No me empuje. La voy a ir interrumpiendo. Hay que explicar. Otra vez. Si alguien se hace culpable... Si alguien se hace ¿qué? Culpable. Si alguien se hace culpable. ¿Culpable es inocente? No. ¿Inocente es culpable? Aquí la Biblia dice que el que se haga ¿qué? Culpable. Si alguien se reconoce culpable, dele. Por alguno de esos motivos... ¿Cuáles motivos? Usted sabe los de usted y yo sé los míos. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, escuche lo que sigue, escuche. Deberá confesar aquello en que ha pecado. Me gusta cómo le pone ese sazón a usted, hermana. No es mío, el Señor me lo dio. Si mira, así es como se lee. Dígalo otra vez. Deberá confesar... ¿Deberá qué? Confesar. ¿Deberá qué? Confesar. Aquello en que ha pecado. Ah, ya ve como si hay que confesar aquello en que hemos pecado. ¿Confesar qué es? Decirlo, sacarlo, hablarlo. Si no sale de tu boca, si no lo dices, no lo sacas, no lo hablas, no es confesión. El pensarlo no es confesión. Decirlo, sí. Deberá confesar aquello en que ha pecado. Escuche lo que sigue. Además, presentará al Señor... Escuche, ¿quién aparece aquí? El Señor. ¿El Señor es quién? Dios. Vamos a ver qué le va a presentar. La Biblia dice, además presentará al Señor. Escuche lo que le va a presentar. En reparación por el pecado. Espéreme, hermana. Otra vez. En reparación por el pecado que cometió. O sea que lo que va a presentar a Dios es en reparación, ¿por qué? El pecado que cometió. Lo dice la Biblia, no yo. Y vamos a ver si le va a presentar directamente el pecado o le va a presentar otra cosa en reparación por el pecado. Escuchen. Una hembra del ganado menor. ¿Ya ve cómo no es el pecado directamente? Es una ¿qué? Hembra del ganado menor. En pocas palabras, una ofrenda lo que le presenta a Dios. Dele. Cordera o cabra. ¿Cordera o cabra? Como sacrificio por el pecado. ¿Lo dice la Biblia o yo? La Biblia. La ofrenda que presenta es ¿para qué? Sacrificio por el pecado.
Pero la Biblia nunca dice que el pecado se lo confiesa directamente a Dios. A Dios le presenta una ofrenda, hembra, vaya, dale. Hoy tanto, no quiero pensar tanto. Y el sacerdote. Escuchen, ¿sí escucharon? Ya me emocioné. Otra vez diga eso. Y el sacerdote. Otra vez. Y el sacerdote. Una vez más fuerte. Y el sacerdote. Así. ¿Sí escucharon? Ahora quién sale aquí? El sacerdote. ¿Verdad que no es el Señor ahora? ¿Es quién? El sacerdote. ¿El sacerdote es Dios? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿Un serafín? ¿Un hombre? Mire lo que dice la Biblia. Y el sacerdote, escuchen lo que va a hacer este hombre. Practicarán en favor de esa persona. Usted dijo el favor, en favor, otra vez. Por eso dije, practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Ahí está. El que practica el rito de expiación por el pecado de ese pecador, ¿es Dios? No, ¿es quién? El cura, el sacerdote. Si usamos la lógica, ¿qué significa esto? Si es el sacerdote el que hace el rito, ¿a quién va y le confiesa el pecado el pecador? Al sacerdote. Y una vez que lo confiesa, se presenta la ofrenda ¿a quién? A Dios, como sacrificio por el pecado. Y una vez que se ha hecho eso, ¿qué hace el sacerdote? El rito de expiación. O sea que si no hay rito, no hay perdón de pecados. Y para que haya rito, tiene que haber un sacerdote. Si no hay sacerdote, no hay perdón de pecados. Dios les bendiga, mis amados, que hacen parte de este canal Jesús no es religión. Yo soy su servidor, Jorge Velázquez. Aquí una vez más, Rafael Díaz habla sobre el perdón de pecados de sacerdotes, de los sacerdotes. Él dice que nosotros decimos que la confesión de pecados es con Dios. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Isaías 1:18, en el Salmo 32:5, en Mateo 6:12 y en el Salmo 51. Nos habla de que la confesión de pecados es con Dios, no con otro ser humano. Incluso este último, el Salmo 51, es una confesión de Dios, de David, del rey David hacia Dios, confesándole su pecado hacia Dios, no con los sacerdotes. Además, él vuelve y habla de Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Él usa aquí lo que se conoce como eisegesis. Eisegesis, no es exégesis, sino eisegesis, y hace una descontextualización de esta porción de la escritura. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. De ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Rafael Díaz dice al final de su video que si no hay sacerdote no hay perdón de pecados, pero la Biblia en Hebreos 10 nos dice que si ya no se requiere sacrificio, ya no se requiere ofrenda, no es necesario sacerdote, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, venció al pecado, venció a la muerte, porque por su sangre preciosa somos limpios, somos lavados. En ninguna parte de la Escritura se enseña que la confesión de pecados a un sacerdote, El Nuevo Testamento no enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto.
El Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9, describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto, los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios en nombre de la gente. Eso ya no es necesario, porque por el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Hebreos 4:16. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisora que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos, sin el uso de un mediador humano, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, 14 y 15, y Hebreos 10:21. Y el único mediador entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2:5. El Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos, diáconos en Primera de Timoteo capítulo 3, obispos, Tito 1:6 al 9, y pastores, Efesios 4:11, pero no sacerdotes. Veamos qué nos dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el rey David se confiesa con el Señor, con Dios, no con un sacerdote. Queda desmentida una vez más esta teoría. Él dice, si no hay sacerdote, no hay perdón de pecados, porque para que haya perdón de pecados se necesita ofrenda de expiación, y la ofrenda de expiación la hace el sacerdote, y si no hay sacerdote no hay perdón de pecados. Resulta que Hebreos 10 nos dice que no se necesita sacerdote, porque ya no se necesita ofrenda, ni se necesita sacrificio, y mucho menos sacerdote. Queda desmentida una vez más con Hebreos 10 toda esta falacia de la confesión de pecados. Dios los bendiga. Saludos a mi hermano Isaac Fuentes del canal M. Isaac Fuentes. Les invito a que se suscriban a su canal. Un saludo al pastor Eduardo Gutiérrez, al hermano del canal Debates entre Evangélicos y Católicos, Iván David Pérez. Un saludo al canal Luz o Tinieblas. Que Dios los bendiga. Su servidor Jorge Velázquez. Suscríbanse a mi canal, denle like, la campanita, comenten, compartan. Dios les bendiga.